Ultranoticias. Periodismo que genera valor a México. Le queremos agradecer al abogado Diego Fernández de Ceballos que esté con usted y con nosotros. Diego, muchas gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Javier, gracias a ti. Buenas tardes. Gracias que tomas la llamada. Oye, híjole, qué de temas se arremolinan, ¿verdad? En estos, así es esto. Así es. Bueno, ¿es más ahora que antes, Diego, o cómo lo ves? No, yo creo que siempre han existido problemas muchos y muy complicados. Lo que pasa que ahora, gracias a los medios de comunicación, hay una mayor interferencia de personas, de grupos y de público en general. Sí. Hoy se difunde más todo lo que pasa, quedan muy pocas cosas ocultas y esto hace que dé la impresión de que hay una problemática que nunca existió. Yo creo que al revés, hemos avanzado mucho y gracias a lo que te digo, hoy podemos estar confrontando momento a momento, de manera instantánea, todo lo que sucede en el mundo. Ay. Diego, ¿cómo supones que le va a ir al señor Peña Nieto como presidente? ¿Vislumbras algo? Mira, yo lo que deseo es, sin duda, que haga un buen gobierno, él y su equipo, en concordia con los demás gobiernos estatales y municipales, y desde luego con la ayuda de la gente. Yo pienso que si en el Distrito Federal ganó el PRD, tenemos que apoyar a Mancera con todo y exigirle. Ajá. Si en un estado de la República como Guanajuato volvió a ganar el PAN, apoyar al gobierno panista con todo y exigirle. Y a nivel federal hacer lo mismo, porque desearle solamente a Peña que le vaya bien, pues será un deseo muy humano, pero eso no nos debe de importar como conglomerado, nos debe de importar que le vaya bien porque hizo un buen gobierno con el apoyo y con la exigencia de la gente. Con los elementos que puedes tener a la mano, Diego, ¿le darías muchas variantes a la estrategia en materia de seguridad o qué piensas sobre eso? Mira, yo creo que muchas variantes, pocas pero inteligentes y eficaces, como sería, un lado, el tratar de hablar en serio ya de una vez por todas con Estados Unidos, porque mientras Estados Unidos no juegue el rol que le corresponde como el principal país consumidor de droga, el mayor país negociante en la droga y negociante en las armas, bueno, pues está perdido cualquier esfuerzo que hagan otros países como México. Y en segundo lugar, que a nivel internacional se aproveche de mejor manera la tecnología moderna para combatir el crimen organizado. ¿Sí o no legalización, Diego? Mira, no es sí o no la legalización. Yo diría cuál, en dónde, cómo y sobre qué bases. Ajá. Si esto se discute y mayoritariamente se aprueba, intentémoslo. Pero decir simplemente sí o no a la legalización me parece algo irresponsable y frívolo. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones en el orden no solo social y político, sino también como fenómeno de salud pública. Y además, como todo esto tiene una implicación internacional, de nada serviría que México legalice determinado uso de drogas enervantes si al final en Estados Unidos siguen haciendo de las suyas. Por otro lado, acuérdate que lo que se trata es de acabar con la violencia brutal que produce el crimen organizado. Y ese crimen organizado ya rebasa mucho las drogas. Ya no es solo de si se usa o no, de si se faculta o no, de si se castiga o no el uso o tráfico de drogas. Si involucrado el secuestro, el asalto, la violación, el robo de casas, de coches, en fin, ya todo lo que es crimen organizado, trata de blancas, trata de niños, todo está ya vinculado en una perversidad que rebasa con mucho a México y a sus alrededores. Diego, ¿el PAN está perdido, confundido, en transición o todo junto? Pues ve tú a saber. Lo que yo veo, lo que yo puedo decirte es que el PAN ha tenido un quebranto fuerte en el resultado electoral y que eso no es fortuito ni porque los de enfrente sean malvados. Fundamentalmente la culpa es nuestra como partido político, como agrupación humana, y después de eso sí podemos culpar o encontrar fallas en otras partes, pero a partir de las nuestras, destacando que lo fundamental
que tenemos que corregir está al interior del partido y de la conciencia de todos los panistas. Si no retomamos ciertos valores y rectificamos el sentido de la política, nos podremos tiempo culpando a los malvados de afuera si no encontramos las culpas de adentro que están a la vista. Bueno, tú sabes que te hablábamos para otra cosa, pero ¿quién me manda a hablar con Diego Fernández de Ceballos? Que le acabo preguntando muchas cosas. ¿Dónde estabas el 2 de octubre, Diego? El 2 de octubre, entre la juventud, porque yo era muy joven, anduve por ahí cerca de donde anduvieron los golpes. Yo después participé públicamente en la universidad, en un mitin en representación de Acción Nacional y sosteniendo lo que yo consideraba que debía de sostenerse para acabar con esa lucha, que evidentemente iba a acabar en una masacre. Pero días anteriores y días posteriores estuve como universitario, ya egresado de la UNAM, pero al fin y al cabo egresado universitario de la UNAM, sí, en favor de un movimiento, pero no de la violencia que se estaba generando al interior y que tendría como consecuencia una represión. Oye, Diego, ¿había tolerancia, pregunto, a esta existencia del Partido de Acción Nacional, siendo que estaban muy radicalizadas las cosas en la UNAM? ¿O tú también eras parte de ese proceso en donde te hacían un lado extrañamente y al mismo tiempo era importante escucharte como parte de las voces que existían en ese momento, ¿no? Mira, desde luego hubo la consideración fundamental a un pensamiento que difería un poco de algunos de los liderazgos muy importantes del partido. Sí. Tuve discusiones fuertes con el licenciado Krisliev, entonces jefe del PAN, sí, pero siempre se respetó mi posición de panista y de universitario y desde luego de ciudadano. Ellos no querían que fuera yo a la universidad, a un meeting con el comité de huelga y miles de jóvenes, y claro que fui, pero no fui en contra de Acción Nacional, un poco a contrapelo se puede decir, pero siempre fui respetado y creo que la esencia de lo que decía Acción Nacional yo la compartía. Lo único que quería yo era una presencia más directa de los panistas en ese movimiento, no como panistas, sino como universitarios, sí, y como ciudadanos. ¿Cuántos egresados importantes que están hoy en el PAN fueron parte de la Universidad Nacional Autónoma de México desde siempre, no? Siempre. El PAN se fundó precisamente por un ex rector que fue Manuel Gómez Morín, por muchos académicos y maestros y por miles de estudiantes, muchos de ellos egresados de la UNAM. Diego, te agradecemos, sé que estás como siempre apurado, pero te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo enorme y saludos a toda tu gente. Gracias, hasta luego, Diego. Adiós. Diego Fernández de Ceballos, abogado. Yo siempre he dicho que este es un hombre que hay que escuchar, ¿eh? Espérame, yo entiendo que se podrán lo que usted quiera. Diego Fernández de Ceballos es de esos personajes. Fíjese, a mí me gusta mucho lo que dice Diego sobre el PAN. Mucho. Porque el PAN está taciturno, yo diría, ahí le van adjetivos, taciturno, confuso, en transición, falto de autocrítica, está en un momento, el anglicismo sería en un momento de decisión, ¿no? Lo que llaman el turning point. Está en eso el PAN. Pero lo que pasa es que si el PAN, no sé, como dice Diego, no anden buscando a los malos, ¿no? Pues el asunto, ¿dónde está? Pues allá adentro. Digo, perdónenme, ¿qué le van a echar la culpa a qué? ¿A López Obrador o a Peña Nieto que perdieron? ¿O a Josefina? Me parece que no va por ahí, ¿no? O sea, porque Josefina fue una gran candidata, ganó internamente, incluso con la oposición del presidente, se han dicho muchas cosas posteriores, pero también hay otra variable, para no perder de vista. Ya que ganó, la olvidaron porque dolió la derrota a los que perdieron. Y así no se puede, ¿no? Bueno, gracias en nombre de todos, por supuesto, de todos los que hacen posible esta emisión. Gracias en nombre de Ultravisión, de KWTV y muchas gracias hasta California Cable Más. Les mandamos saludos y todos los que nos siguen entre las 8:30 y las 9 de la noche en el tiempo del centro con motivo de nuestro resumen del noticiario. Mañana, en punto de las 13 horas, no se pierda nuestra emisión. Y si no, ya lo sabe, 8:30 de la noche, hora del centro. Mañana estaremos con usted. Gracias en nombre de todos, reitero. Adiós.